He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7, ¿lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Un aplauso al Señor, puede sentarse. Dios es bueno. En este día quisiera compartir una palabra sencilla, breve, pero sin duda muy importante para nuestras vidas. No sé si alguna vez he escuchado, pero sin duda hoy es el día. Algunos tal vez, de alguna manera sería bueno recordar. Y quisiera en este día compartir este pensamiento de la palabra del Señor, los requisitos para celebrar la Pascua. Y sin duda cuando hablamos de la Pascua quizás pensaremos en una ceremonia, pensaremos en algo religioso. Pero sin duda el texto que hemos leído nos habla de dos cosas importantes. Una es la calidad del corazón que debe tener el que se acerca a la celebración, en este caso de una Pascua, es decir, de ser parte de una fiesta, de una celebración que es en Cristo. Y por el otro lado, Pablo nos expone y nos dice que gloria al nombre del Señor, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Y pone que es Cristo. Cristo es nuestra Pascua para nosotros como pueblo de Dios. Pero sin duda, al ver la historia y saber de dónde viene, gloria al nombre del Señor, la Pascua, de dónde se originó, tendríamos que ir al libro de Éxodo. Si me acompañan al capítulo 12, y gloria al nombre del Señor, encontraremos, gloria a Dios, que la Pascua se da sus orígenes literalmente ya en práctica en el pueblo de Israel. Cuando estaba en Egipto, Dios visitó al pueblo, pero de alguna manera Faraón, dice la Biblia, que no quería dejar salir al pueblo, de tal manera que hubo algunos castigos, algunas lecciones, algunas disciplinas de parte de Dios. De ahí que vino un hecho de que fue la muerte de los primogénitos, de todo primogénito. De ahí que Dios le dijo a Moisés que sacrificara un cordero por familia, y que la sangre de ese cordero lo pusieran en los pilares de las puertas, o pusieran una marca de esa sangre, de ese cordero, como señal, para cuando pasara el destructor no destruyese a los hijos, a los primogénitos del pueblo de Israel. De ahí viene, gloria al Señor, esto. Y en el verso del capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 14, dice así: este día será en memoria y lo celebrarás como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día
harás que no haya, ¿qué dice? Levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Cuando este texto lo vemos en contexto con el texto que leímos de Corintios, encontramos que Pablo está apelando a este texto, donde dice que celebremos nosotros, ya la iglesia, que celebremos con panes sin levadura, es decir, con corazones sinceros, corazones que traigan integridad, corazones que hayan sido limpiados por ese Cordero que es Cristo Jesús. Y que eso sería como un requisito para poder celebrar una fiesta a Jehová. Oh, aleluya. Es una celebración, gloria al Señor, que representa la salvación de Dios al pueblo de Israel. Y es una ceremonia también que representa el sacrificio que vendría futuro. Es un símbolo de lo que vendría, que en este caso es Cristo Jesús. Se estaba anunciando un redentor, se estaba simbolizando un sacrificio de que vendría años después. En este caso, Cristo Jesús. En el mismo capítulo 12, verso 24, dice así: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos y para siempre. Gloria al nombre del Señor. Cuando estéis, ¿a dónde dice? En la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es esto? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En otras palabras, cuando hablamos de celebrar Pascua, sinceramente, tal vez la religión nos ha enseñado que es no comer carne, que es no participar de ciertas cosas en ciertos días. Y esta palabra Pascua la celebran algunas denominaciones, pero de alguna manera se corrompe el verdadero sentido que tiene este punto. Porque sinceramente es, hermanos, un momento maravilloso que nosotros podemos ser parte, todo el pueblo. Somos llamados a adorar a Dios de una manera especial, en manera de celebrar las victorias, la gloria que Dios ha traído a nuestras vidas en nuestros días, que es la liberación que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Por el lavamiento de su sangre, por lavarnos nuestros pecados, por hacernos libres. Por eso estamos aquí en este día. La razón de estar aquí es porque tenemos necesidad de celebrar a nuestro Dios, la grandísima misericordia que ha tenido para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. En esta mañana que celebramos la Santa Cena, meditaba en una cosa, de que sinceramente no hay hombre en la tierra que sea digno de tomar la Santa Cena. Pero de alguna manera Dios nos ha hecho dignos, nos ha justificado a través de Cristo Jesús. Es decir, que no hay nadie en la tierra de que diga: yo soy digno de pararme, de ser parte del pan, del vino, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie digno, pero sin duda Dios nos ha justificado a través de Jesucristo, y por Él estamos aquí. Amén. Una ofrenda de palma al Señor. Dios es bueno. Pero sinceramente quisiera, y cuando meditaba en esto de la Pascua, también se me vino un evento que hubo del Antiguo Testamento con un rey llamado Ezequías. Un rey que celebró una Pascua que usó innumerables ovejas, corderos, y hubo una fiesta como nunca había habido. De alguna manera, desde los tiempos de Salomón,
En los tiempos de Salomón hubo también una Pascua, una celebración gloriosa donde el mismo Dios descendió y se glorificó en el templo. Pero desde esos días de Salomón no había habido tal cosa en Israel. Y Ezequías de alguna manera se la ingenió y sintió una reprensión de parte de Dios, de un alejamiento que había habido de Dios, del pueblo con Dios. Y se propuso celebrar la Pascua, celebrar una fiesta al Señor, en memoria de lo que Dios había hecho en Israel. Pero cuando encontré este asunto fue que yo me puse a pensar de cuáles eran los requisitos o cuál era lo que se había perdido, cuáles eran los principios, cuáles habían sido los valores que se habían perdido. Porque sin duda cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, cuando sin duda el hombre deja de glorificar a su Dios que lo salvó, algo perdió en el caminar, algo dejó en el andar, algún principio en su vida, gloria al Señor, no fue llevado a cabo de la manera correcta. Porque cuando eso pasa es que vienen los estancamientos, es que vienen los momentos cuando ya no se adora a Dios con la libertad que se debe hacer. Pero cuando hay principios no solamente morales, sino espirituales primeramente, y luego se reflejan en el sentido moral, y luego hay personas que tienen principios de Dios, entonces tenemos un pueblo con una libertad de hacer para Dios lo que Dios ha propuesto hacer con esa vida. Entonces por eso el tema de este día, los requisitos para celebrar la Pascua. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, y es donde vamos a desarrollar este momento de estudio. Y vamos a ver la Pascua que se celebró en el tiempo de Ezequías, rey de Israel. Y quisiera ver unos requisitos que se restablecieron. Diga conmigo, se restablecieron. Porque Dios nunca va a poner principios nuevos. Hay que restablecer lo que Dios ya estableció. En otras palabras, el fundamento ya está puesto. Lo que hay que hacer es volver al fundamento. Aleluya. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Oh, Dios es bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer el verso 3. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice en el verso 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Oh, qué lindo. Vamos al verso 6 del mismo capítulo. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún, ¿qué dice? Cerraron las puertas del pórtico y apagaron la lámpara. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Uno de los primeros requisitos que tenemos que entender que hay que hacer para celebrar la Pascua, diga conmigo, es abrir las puertas. Abrir las puertas. ¿Cómo estaba la casa de Jehová? Estaba cerrada. ¿Qué simboliza eso? Eso simbolizaba de que una vez que las puertas de los atrios de Jehová se habían cerrado, era que también el corazón del pueblo se había cerrado. No tenía entrada a Dios en los corazones de estos hombres. Dice bien claro el texto que los sacerdotes y el pueblo de
Israel, los padres de estos hombres dejaron a Jehová, voltearon y dieron la espalda a Dios. De ahí vino que aún cerraron las puertas del tabernáculo. No se ofreció más holocausto a Dios. No se ofrecieron más ofrendas a Dios. No se ofreció más oración a Dios. No se ofrecía más, oh gloria al Señor, esa alabanza a Dios. No había nada que tuviera que ver con Dios. Aleluya. Eran tiempos de crisis. Eran tiempos decisivos en la vida de este pueblo. Amén, hermanos. Amén. Pero había este hombre me impresiona que dice que lo primero que fue a hacer fue abrir las puertas de la casa de Jehová. Y dice bien claro, y las reparó. ¿Estamos aquí? Para nosotros comenzar a hacer las cosas de Dios, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestros corazones, abrir nuestras vidas. Amén, hermano. Tenemos que decirle, Señor, abro mi corazón, abro mi vida para que entres y mores conmigo. Amén. Pablo escribió en el Nuevo Testamento y dijo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, que todos los días nuestras puertas de nuestro corazón tienen que estar abiertas para que el Señor pueda entrar, para que el Señor esté allí, para que el Señor nos visite, para que el Señor nos dé una visitada todos los días. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en este día? Amén. Para celebrar a Dios, tiene que haber corazones abiertos. Amén. Aleluya. Lo que hizo el rey primeramente fue abrir las puertas de la casa de Dios y reparar estas puertas. Lo más terrible que le puede pasar a un pueblo, que lo encontramos en el verso 6, es porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas o la espalda. Amén. En otras palabras, cuando vemos nosotros el estancamiento ahora mismo, hermanos, en la obra de Dios, en un crecimiento personal, no se tiene que ver. Muchas veces queremos culpar a la iglesia. Muchas veces queremos, y gloria al nombre del Señor, yo sé que hay lugares peligrosos ahora mismo y que hay doctrinas peligrosas, yo lo sé. Pero por esa razón tenemos que ser un pueblo que abra el corazón a Dios para que Dios nos haga, oh gloria al Señor, ser hombres rectos, hombres íntegros, mujeres derechas. ¿Cuántos bendicen al Señor en este día? Entonces, el primer requisito es, diga conmigo, abrir las puertas. Número 2, otro requisito para celebrar la Pascua, diga conmigo, es santificación. Diga conmigo, santificación. En el verso 4 del mismo capítulo dice, e hice venir a los sacerdotes y levitas, oiga esto, y los reuní en la plaza oriental, verso 5, y les dije, oídme, levitas, santificaos ahora ¿y qué dice? Y santificar la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y sacar del santuario, ¿qué dice? La inmundicia. ¿De dónde? ¿De dónde? Del santuario. Diga conmigo, santuario. ¿Qué acaba de decir? Que nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué le dijo el rey a los levitas y sacerdotes? Santifiquen, ustedes santifíquense. Y luego limpien los atrios, limpien la casa de Jehová. ¿Saquen qué? La inmundicia. Fácil hubiera sido decirle a Ezequías al Dios, saca la inmundicia de tu casa. Oh, no se duerman, oigan. Fácil hubiera sido para Ezequías decirle a Dios, yo no quiero tratar a este pueblo, porque si yo los confronto me pueden apedrear. Mejor es, Señor, saca tú la inmundicia. Pero Ezequías sabía
que los principios de Dios y los requisitos ya estaban puestos y que tenía que agarrarse a las cosas por donde eran, que Dios no había traído inmundicia. Quien había traído inmundicia era el mismo pueblo, y el que la trajo tiene que sacarla. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre, a su nombre. En el verso 15 del mismo capítulo, vamos, verso 15, estos reunieron a sus hermanos y santificaron y entraron conforme al mandato del rey y la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, en los atrios de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Sedón. Verso 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, en el día 16 del mes primero terminaron. ¿Cuánto tiempo se llevaron sacando toda aquella basura? Óigame, el problema, diga conmigo, el problema estaba grave. Sí. Mire, hermano, un montón de levitas y sacerdotes sacando. ¿Cuánta cosa había permitido el pueblo que entrara adentro? ¿A dónde? A la casa de Jehová. ¿Qué dijo Cristo del Nuevo Testamento? Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y este es el grave problema que tenemos ahora. Porque tenemos un pueblo que pensamos que el corazón nuestro no vale nada. Miren, nuestro corazón vale la sangre de Cristo, que palpitamos todavía porque Dios es bueno, porque respiramos porque Dios es bueno. Oh, gloria al nombre del Señor, amén. Valemos la sangre de Cristo. La casa de Jehová es un lugar hermoso, sagrado, que valía mucho más que todo el oro, del plata de la tierra. Nuestro corazón no tiene precio. Pero aquellos levitas y sacerdotes se llevaron tanto tiempo limpiando aquella casa porque no se podía ministrar de tanta inmundicia que había. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Hoy en estos días nos encontramos con el mismo problema. Diga conmigo, el mismo problema. ¿Sabe por qué la gente ya no puede celebrar una Pascua digna al Señor? Porque el corazón está cargado. Los corazones andan muy ocupados. Y necesitamos, hermanos, que haya una preparación para celebrar al Señor. Amén. Venimos a esta casa aquí, venimos, tenemos que venir dispuestos a que venimos a celebrar al Señor. Venimos a darle gloria a Dios. Y hay que limpiar, hay que decirle, Señor, saca todo lo que no te agrada a su nombre. Amén. De alguna manera tenemos que ser conscientes que cuando hay inmundicia no podemos administrar las cosas de Dios. Tengo que ser directo. No se puede administrar las cosas del reino de Dios y las cosas de este mundo. O administramos a Dios o administramos a este mundo. No hay términos en Dios que se puedan llevar juntos. O amarás a Dios o amaremos a este mundo. Solo hay dos salidas. Una, y la mejor es amar a Dios. Amén. Aleluya. So, el pueblo se llevó ¿cuánto tiempo limpiando? Óigase, imagínense. ¿Sabe que estos días de limpieza se hubiesen ocupado en tiempos de adoración, de administración?
Pero cuando entra la inmundicia, se lleva más tiempo para limpiar, es más terrible. Porque, óigame, hay estancamiento a lo largo de la historia de la iglesia del Señor, pero no porque Dios nos siga siendo poderoso, sino porque el pueblo hemos permitido que entren cosas a nuestra vida que no son dignas de la casa de Dios. Amén, hermanos. Hoy los atrios, hoy las casas de oración se han corrompido en un estado terrible, donde ya no se sabe qué es adoración y qué es lo que se está haciendo. Hay que ser directo, no hay que ser emocionalista, hay que buscar a Dios, hay que permitir que entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hoy, afuera en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. El problema es que ahora lo que queremos es que se llene el asunto. El pueblo de Israel entró en una falsa adoración, que lo que entró fue la inmundicia del templo, no entró lo que era digno para Dios. Amén. Entonces, el primer requisito, abrir las puertas. Segundo, santificarse. Tiene que haber santificación. Tiene que haber una santificación. Esta palabra santificación quiere decir separación. Amén. Es decir, que haya separación del hombre del pecado. Que se vea, que se vuelva a Dios, que no practique el pecado, que dé un cambio, un giro total hacia los caminos del Señor. Le dijo el profeta al pueblo de Israel: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por él. El pueblo dijo: no andaremos. Aleluya. Requisito número 3. Segundo es santificarse. Requisito número 3 para celebrar la Pascua es, diga conmigo, un pueblo dispuesto. Sí, dispuesto. Levante la mano los dispuestos para Dios. Amén. Peligroso. En el mismo capítulo, en el mismo libro de Crónicas, vamos ahora al capítulo 30. En el capítulo 30, del verso 1, vamos a encontrar un texto maravilloso. Gloria a Dios. Oiga lo que dijo. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 31 dice: envió pues Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín, a Manasés, ¿para qué? Para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. ¿Les hizo el llamado, sí o no? Oiga, les tuvo que escribir. Se me estaban un poco descuidados. A su nombre. A su nombre. Y se venían, se dormían. No, se estaba terrible. Óigame, estaban un poco descuidados, ¿eh? Les mandó cartas. ¿Por qué? Porque no iban ya. Pero vamos al verso 10. Esto sigue. Qué lindo, ¿verdad? La palabra del Señor. En el verso 10 del mismo capítulo dice: y pasaron pues los carros, ¿qué dice? Los correros de la ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Más, ¿qué dice? Se reían y burlaban de ellos. ¿Qué hacían estas tribus? A la carta que escribió el rey Ezequías de que vinieran, no a cualquier cosa, que vinieran ¿a dónde? A la casa de Jehová. ¿Qué hicieron este pueblo? Y este pueblo no eran fariseos, no eran gentiles, no eran de aquellos filisteos, eran la tribu de Israel, a su nombre. Pero ¿saben qué hicieron? Se reían y se burlaban. Ahora le dice usted a los hombres: venga Dios, dice: ustedes están perdiendo el tiempo. Miren, busquen algo que hacer. Verso 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, ¿qué dice? Se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo, oiga qué lindo es esto, la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes
los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar las fiestas solemnes de los panes sin levadura en el mes segundo, una, ¿qué dice? Vasta reunión. Verso 14. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de sangre. Oiga, qué terrible. Esto está bueno. ¿Sabe por qué? Porque lo que se necesita es un pueblo dispuesto. Se abren las puertas, hay santificación. Lo que luego se necesita es un pueblo dispuesto. Dios hay. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que no hay ahora mismo? Gente dispuesta. Cuesta. Ahora los ingratos hay que estarle rogando que venga una hora de oración. Hay que estarle rogando, mire, como decía el hermano Mateo, allá en México, aunque les maten una vaca, no van los ingratos. Ni por la comida van ya. Esto está bueno. Óigame, o sea que el hombre se ha cerrado tanto hacia Dios que ya no le da espacio. Que aunque Dios sea bueno, que aunque Dios es bueno, 100% bueno, el hombre, hermano, se rehúsa a venir a Dios. Estos hombres se empezaron a burlar. Pero en ese burlar también hubo unas tribus que se humillaron. Hubieron hombres que se humillaron cuando me dicen al Señor. Amén, hermano. Tenemos que estar dispuestos a humillarlo para venir a celebrar juntamente con un pueblo redimido con la sangre de Jesús. Venir a la casa de Dios no es solo venir y sentarnos. Es que tenemos que venir con una actitud dispuesto ¿a qué? A humillarnos. Amén, hermanos. A humillarnos. La casa de Dios no es para pasarse un rato y sentirse aburrido. A ver a qué hora termina el pastor. No, es que venimos, que necesitamos a Dios. Es que tenemos que venir con una urgencia diciéndole: Señor, yo necesito. Como aquel hombre que decía: oh, hijo de David, ten misericordia de mí, a su nombre. Óigame, actitud de humillación se necesita para celebrar la Pascua. Amén. No se necesitan Nabucodonosor. Nabucodonosor celebra su Pascua a sus dioses. El pueblo de Dios celebra a un Dios que demanda humillación del corazón. Amén. Oh, qué lindo es el Señor, hermano. Oh, gloria a Dios. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Amén, hermanos. Amén. Es decir, hubo un pueblo que vino a celebrar juntamente con Dios. Pero déjenme darle un dato aquí bien importante. No se lo adelanto, mejor se lo doy después. Número 4. 3 es disponibilidad. Amén. Número 4. Esto está bueno. Diga conmigo: se necesita, no lo va a creer, vergüenza. Ay, Señor. Se escuchó un poco así, ¿verdad? Un poco duro, me dolió. Pero mire. Esto pasó. Verso 3. Verso 3 del mismo capítulo 30. Dice: porque entonces no les podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. ¿Por qué no se había podido celebrar la Pascua? Porque no habían suficientes sacerdotes. ¿Y por qué más? Porque el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Ahora, ¿por qué dice este texto esto? Porque la Pascua tenía que celebrarse en el primer mes del año. Pero resulta que no se celebró como estaba escrito en el primer mes del año. Se celebró hasta el segundo mes.
un retraso bastante recio. Un retraso que la culpa no era de Dios. ¿De quién era? ¿Qué silencio está aquí? ¿Se escuchó? ¿La culpa de quién era? ¿Del pueblo? ¿De la culpa de quién era? ¿Era de Dios? No, es que ahí no se siente Dios, no, es que el que manda a Dios es usted. Hay que ser sincero, mira el verso que dice: porque entonces no se podía celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Aquí había un problema, porque el tiempo de celebrar ya se había llegado, y incluso hasta se había pasado ya. Pero no se podía celebrar. ¿Por qué? Una, los sacerdotes no querían. Diga esto conmigo. Amén. No se habían celebrado porque el pueblo no se habían sacerdotes, ¿sí o no? Había, hermano. Mire, si aquí en los pocos que estamos aquí hay gente que puede administrar a Dios de una manera especial. Amén. 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 La cosa es que las cosas no andan como deberían de ser. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Amén. Pero vamos al verso 15. Dios es bueno. Cristo le ama. Sonríe. Verso 15. Entonces santificaron la Pascua en los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, ¿llenos de qué? ¿Llenos de qué? De vergüenza, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa de Jehová. ¿Hasta cuándo? Dice que sintieron vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque ya había venido un montón de pueblo a reunirse. Ya estaba aquello lleno. Recuerde que estamos desde el capítulo 29. Aquí ya estamos avanzando. Ya había pasado varios días. Y había pueblo que ya había venido, que se había venido humillado. Pero ¿cuál era el problema? No había suficientes sacerdotes que administraran en la casa de Dios. Amén, aleluya. ¿Estamos aquí? No había. Y tomaron su lugar. Verso 16. Y tomaron su lugar en el trono, en los turnos, perdón, de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Por eso los levitas sacrificaban a la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlo a Jehová. A ver, diga conmigo: gente irresponsable. ¿Saben quiénes estaban administrando? Los levitas. Déjenme darle un cuadro de los levitas. Los levitas no eran sacerdotes, los levitas eran administradores de la alabanza. A su nombre. Y el sacerdote, descendiente de Aarón, ellos eran los que tenían que administrar la palabra al pueblo de Israel. Pero resulta, y ellos eran los encargados de administrar los sacrificios y todo lo que hacía en el templo, los sacerdotes. Pero ¿qué pasaba? Resulta que los levitas fueron más prestos a santificarse, y los sacerdotes que tenían que dar el ejemplo estaban allá todos lejos de la casa de Dios. A su nombre. Alaban a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Diga: necesitamos vergüenza. Amén. Diga conmigo: necesito sentir vergüenza. No quiero decirlo. Es que mire, es que a veces, hermano, mire, es que Dios es bueno. Es que Dios no ha faltado, hermano. Mire, Dios ha estado presente en todas las generaciones. Mire, si lo único que está esperando es que haya un pueblo que se humille. ¿Me está entendiendo? Y que de alguna manera Dios siempre va a suplir servidores en la casa de Jehová, siempre. Pero estos levitas dicen que ellos estaban trayéndole a los sacerdotes la sangre, porque ellos eran los que estaban haciendo el trabajo de los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban ya bien cómodos. ¿Ah? Sí.
Yo me gozo cuando los nuevos vienen aceptando a Cristo y vienen con toda la servir al Señor. Y veo los que tienen ya 20 años, 15 años y en vez de ser más fuertes, como que los veo un poco más. Yo conmigo necesito vergüenza. Sí, o sea, estos sacerdotes se levantaron porque dice que sintieron vergüenza. Oye, dijeron, oye, yo me imagino, ¿no? Pepe, ¿qué Pepe? ¡El Pancho! ¿Qué pasó? Ya te diste cuenta, mira, los levitas están y eso lo tocan nosotros, mira. Mira, ya anda Pepe evangelizando y yo que tengo 30 años no le he hablado ni uno. Alaba a Dios. Y dice, ay, este anda haciendo lo que yo debería hacer. Entonces ahí como que se sintieron un poco redarguidos y sintieron vergüenza y dijeron, no, pues vamos a levantarnos y va a haber que acercarnos. Vengan de todos. Alaban al Señor. Y dicen que comenzaron a sentir vergüenza los sacerdotes y vinieron y se presentaron a la casa de Dios y comenzaron a santificarse y a ofrecer los holocaustos a Dios. Qué lindo, hermano, porque cuando un pueblo se humilla, aunque las cosas estén mal, pero si los humillamos, Dios tiene poder para restablecer, alabanza a Dios, lo lindo de su presencia en nuestras vidas. Amén. Entonces, número 1, necesitamos abrir puertas. Ese es el primer requisito. Segundo, necesitamos santificarnos. Tercero, necesitamos ¿qué? Disponibilidad. Estar dispuestos. Número 4. Oye, se les olvidó. Iba bien todo, ¿verdad? Y esto está lindo. Óigame. ¿Sabes? La iglesia ahora mismo necesita urgentemente hombres que, gloria al Señor, no sean obstáculos para la obra de Dios. Porque ¿sabe qué había pasado? Que en este pueblo el problema no estaba afuera, el problema estaba en los mismos sacerdotes y en los mismos levitas y en todos los que deberían de estar adorando al Señor. Eran los que estaban obstaculizando todo para que la gloria de Dios no fluyera. En estos días la iglesia de este siglo se está encontrando con un problema similar. Los problemas que tiene la iglesia ahora no es el mundo. El problema es que la misma iglesia quiere traer el mundo adentro de la iglesia. ¿Me están entendiendo? O lo santificamos o quedémonos con el mundo. Esto no hay términos medios, hermano. Dios necesita gente urgentemente, gente que venga humillada, que traiga la presencia de Dios en su corazón. Y que venga dispuesta a ministrar a Dios, porque este reino es amplio para que todos sirvamos. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Usted que me escucha, uno está aquí en este día, hermano, por casualidad. Dios lo trajo porque sabe que tenemos necesidad de volvernos a Él, de ser sinceros delante de Él, a su nombre. Amén. Es decir, que sinceramente Dios, hermano, en estos días necesita que haya una restauración en nosotros mismos, la iglesia, para que otros vengan y encuentren refugio en Dios en este lugar. Pero si la iglesia misma no tiene vergüenza, no se vuelve a Dios, es imposible que aquella gente venga y vean en una iglesia un ejemplo, que sea una iglesia que busque a Dios, que sea una iglesia íntegra, recta, que de verdaderamente respete a Dios. Amén. No. Tenemos que tener un poquito de vergüenza para celebrar la Pascua. Para celebrar estos cultos necesitamos tener un poquito de vergüenza. En un sentido que reconozcamos, hermanos, que Dios demanda lo mejor. Déjeme terminar. El resultado de celebrar la Pascua como es debido. Amén. ¿Sí? Sería la conclusión. El resultado de celebrar la Pascua como debe ser. Cuando nosotros servimos a Dios como debe ser, hay resultados. Amén. El diablo de alguna manera es bien mentiroso. Y muchas veces dice que lo que estamos haciendo es en vano. Que lo desgastamos, que oramos, que buscamos a Dios y que eso es inútil, que la gente no quiere. Mire, eso es pura mentira del diablo, es padre de mentira. Pero nosotros tenemos a un Dios que cuando hacemos las cosas, gloria al Señor, como deben de ser, Él recompensa. Amén, hermanos. Él recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, tenemos que encontrar o tenemos que ver que Dios, de alguna manera, Él recompensa las cosas
cuando se hacen debidamente como deben de ser. Sí, Señor, aleluya. Versículo 31, capítulo 31 de Segunda de Crónicas, un capítulo más adelante. Capítulo 31, verso 1. Mira el resultado de un pueblo que sintió vergüenza, que vino a los atrios, que se santificó, que se humilló y que vino a los pies del Señor. ¿Qué dice? Hechas todas estas cosas, todos de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quemaron, oiga bien esto, las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta ¿qué dice? Hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su, diga conmigo, posición. Ahora la pregunta es, ¿usted está en el lugar que debe estar? Diga conmigo, volvieron a su posición. El diablo lo que siempre quiere es que tú no estés en el lugar donde Dios te ha puesto. Él quiere que nosotros siempre cambiemos el rumbo de la dirección que Dios ha puesto para nuestra vida. Y esto es para todos. Amén. Entonces, lo primero que hubo en este pueblo como resultado de celebrarle a Dios como debería ser, era una limpieza. Diga conmigo, limpieza. Hubo una limpieza total. Porque cuando Dios toca tu corazón, entonces tú comienzas a quebrantarte y dices, este pecado necesito dejar de hacerlo. Esto que estoy haciendo ya no lo hago más porque Dios es bueno. Dios me ama, Dios me ha visitado. Y cuando Dios visita, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Dice que él era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que odiaba los caminos del Señor. Pero una vez que el Señor lo encontró, se puso a la disposición y postrado, ciego, en tierra, le dijo al Señor, ¿qué quiere que haga? Eso es lo que hace la presencia de Dios en la vida de un hombre. Que ya el hombre no dice, yo voy a hacer. Ahora dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso se llama humillación. Eso se llama limpieza. Eso se llama restauración. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. El pueblo fue y comenzó a derribar todos los altares. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la iglesia tiene muchos altares en su casa. Y muchos de esos altares no es el altar de Dios, porque no tienen ni altar para Dios. Primero, no hay oración en sus casas. Y desde ese momento, testimonio hay de que en su casa no hay altar a Jehová. ¿Me entiende? Porque si hubiera altar a Dios, hubiera un rinconcito donde usted adora a Dios, donde no necesita muñecos. Usted lo que necesita es un lugar para estar a solas con Dios y decirle, yo sé que mi Redentor vive. Yo vengo aquí, Señor, mi refugio, mi roca eterna, mi alto consolador. A su nombre. Entonces, este pueblo estaba lleno de altares por todos lados, imágenes de todo tipo. Pero ¿sabe qué? Dios no estaba allí. Entonces ellos dijeron, Dios los ha visitado. Y si Dios los ha visitado, lo que quiere Dios es que saquemos toda esta basura. Así es que vamos a limpiar y vamos a sacar todos los altares. Y el que se oponga, pues, ni modo, va a tener consecuencias. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. ¿Usted cree que no salieron bravos? Dijeron, oye, no te metas con mi muñequito. Ese es mío. Claro. Siempre va a haber oposición. ¿Me está entendiendo? Pero cuando Dios visita tu corazón, te das cuenta que nada es más grande que Dios. Amén. Y que Dios demanda verdaderamente al 100% mi corazón.
Y el resultado de hacer las cosas bien es que, hermano, Dios se glorifica en tu vida. Y cuando Dios se glorifica en tu vida, muestra es que vas a comenzar a hacer las cosas bien como deben de ser. Si tú todavía no tienes una decisión de hacer las cosas bien, es porque todavía no le has abierto, primero, número uno, requisito, no has abierto tu corazón a Dios. Porque si abres tu corazón, seguro estoy que Dios va a entrar. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y vas a comenzar a sacar todo aquello que te está robando el tiempo de adoración a Dios. Aun cuanto bendicen al Señor en este día. Yo no sé qué haces tú en tu casa, yo no sé qué haces todos los días, yo no sé cuánto tiempo le dedicas a Dios, pero déjame decirle que lo que el diablo quiere es que tú no estés en el lugar que Dios quiere. ¿Estamos aquí? Dice que el pueblo cuando fue a limpiar, dice que cada uno volvieron a su posición. Eso es bien importante, porque cuando Dios está contigo, tú tomas control y Dios te da autoridad. ¿Me está entendiendo? Te da autoridad. Pero cuando no hay una limpieza en nuestra vida, entonces estamos todos sin autoridad. Y el enemigo te mete temor, te mete mentira, te hace y tú tambaleas y tú dices, pues yo no soy ni cristiano, no sé qué soy. Y dice, para sentirme así mejor me voy. No, Dios no quiere que se vaya, Dios quiere que venga y sienta vergüenza en su nombre. Aleluya. Número 2, hubo restauración de los administradores del pueblo de Dios. ¿Sabe qué hubo? Restauración. Diga conmigo, restauración. Hubo restauración. Segundo, tercero, hubo adoración. ¿Sí? Primero limpieza. Segundo, hubo restauración del ministerio. ¿Sí? Tercero, hubo adoración. Y esas son las cosas que se han perdido hoy. Versículo 2. Y arregló Ezequías. Oiga esto. Y arregló, diga conmigo, arregló. Hombre, pero vuelvo y repito, ¿qué no hubiera sido más fácil que Dios lo hiciera? Porque a veces hay cosas en nuestra vida que decimos, Señor, quítamela. No, esto te tiene que dejarlo. ¿Sí? ¿Sí? Usted es adicto a la pornografía. Usted no tiene que decir, ay, Señor, quítamelo. Si usted lo tiene y está allí, dale. Lo que tiene que hacer es, si no puede dominar eso, pues ya no hace nada de tecnología. Tírenlo. Y también dígale, Señor, limpia mi corazón. ¿Sí? Pero digo eso como es un ejemplo, porque hay muchas cosas. Muchos son adictos al trabajo, de gloria a Dios. Y eso se puede hacer un altar del mismo Baal. Un altar donde tú te sientes inconforme con todo lo que tienes y más. Y le dice, hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Es que mira que tengo que trabajar. Y ven, hermano, que sea el domingo. Ay, mira que el domingo pues es el único que tengo para ir a alabar. Alaba a Dios. Amén. No, es que ese día tengo para el mandado y es el único día que tengo para la familia. Así que, pastor, no puedo. Ay, voy a ver si me queda para diciembre. Ya Cristo vino. Entonces, dice, y arregló a Ezequías y la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer, que dice, holocaustos y las ofrendas de paz para que ministrasen, para que diesen, que dice, gracias y alabanza, y que dice, y alabasen dentro de las puertas de los atrios de quién, de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías entonces cuando ya vio a los sacerdotes humillados, que sintieron vergüenza, que ya todo estaba restablecido después de todas estas cosas? Dice, o sea, ya después de todo, dijo Ezequías, pues ahora los sacerdotes tomen su posición. Restauración, diga conmigo, restauración de ministerio. ¿Cuánta gente está sentada en la iglesia, sentada en una banca o anda afuera? Gente de ministerio que debería estar en su lugar sirviendo a Dios, levitas perdidos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que el diablo nos mueva del lugar de posesión que nosotros deberíamos de tener. Y cuando nosotros nos humillamos, Dios viene y restaura, Dios viene y restablece. Cuando me dicen al Señor, nada está perdido, podemos venir y disfrutar de las cosas del reino de Dios.
de las puertas, dentro de los atrios de Dios. Amén. Así es, aleluya. ¿Sabe qué necesitamos? Eso aquí en este lugar. Necesitamos que haya una gente restaurada. Iglesia que venga humillada. ¿Sabe qué? Esto es una iglesia, ¿cómo dice ahí? Díganlo todo fuerte, ¿qué dice? No estamos locos, no estamos para estar aquí perdiendo el tiempo. Sinceramente le estoy pidiendo a Dios que nos lleve a las misiones y que los haga fluir. Estamos aquí. Pero sin duda necesito que haya restauración desde aquí. Porque si aquí hay restauración, vamos a poder funcionar afuera. Pero si aquí no hay restauración, no vamos a poder funcionar afuera. Si los sacerdotes que están aquí no toman su lugar, no vamos a poder administrar afuera. Si los levitas que me están escuchando y que están aquí conmigo no toman sus lugares, no se restauran, no sienten vergüenza, no vamos a poder funcionar afuera. Estamos aquí, tenemos que venir humillados. No, pastores, que yo ando buscando dónde pues. Usted sabe, usted no anda buscando otras cosas, busque a Dios. Aquí hay suficiente palabra. No se puede ir aquí diciendo que no hay palabra. Aquí hay palabra. Si usted quiere meter en la doctrina de Dios, aquí hay palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen al Señor? No podemos andar buscando cualquier lugar. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos restauración de Dios. A su nombre. Entonces, la iglesia debe celebrar su culto. En este caso, necesitamos celebrar nuestro culto a Dios, hermanos, con acción de gracia. Amén. Y con panes sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Dejemos el pecado. Celebremos a Dios como debe ser. Si usted es cristiano y se ha declarado hijo de Dios, pues entonces resplandezca como luz que debe ser. Y no se ande con cosas, no se ande por las orillas, que los hijos de Dios tienen que caminar por donde es. Amén. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura. Es decir, tiempo pasado ya no lo podemos traer. Dijo Pablo en el mismo Gálatas: si las cosas que derribé las vuelvo a restaurar, transgresor me hago. O sea, es decir, si antes dejé el pecado y ahora lo vuelvo a tomar, entonces transgresor me hago, porque ya sabiendo que aquello es malo lo vuelvo a hacer, entonces me vuelvo un pecador de nuevo. Estamos aquí. Por eso Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, es decir, ya Cristo pagó un precio por usted y por mí. Celebremos como es digno. Amén. Vengamos, adoremos como es digno. Si vamos a servirle a Dios, hermanos, dispóngase. Y créanme que lo mejor es eso. Amén. Amén. No se quede viendo ni se sienta mal cuando otro está sirviendo por usted. Dígale: es que yo no he sentido vergüenza. Ese es el problema. Porque hay gente que se enoja y dice: es que yo debería estar ahí, es que yo debería hacerlo. No, es que como usted ha dejado de hacerlo, por eso Dios ha tenido que usar a otro. Y tal vez era usted que tenía que estar ahí, es cierto, pero como usted ha dejado de hacerlo, entonces Dios ha tenido que usar a otro. Los levitas estaban ofreciendo sacrificios cuando eran los sacerdotes que tenían que hacerlo, porque Dios siempre va a llevar a cabo su obra. Dicen amén en este día. Pero lo lindo sería que todos nos involucremos en este servicio. Amén. Amén. Ahora Felipe pase. Y esto dice en Romanos capítulo 12, verso 1. Diego también pase. Dice este texto, leámoslo por favor para cerrar. Y vaya disponiendo su corazón. Si va a pasar aquí y decirle: Señor, aquí estoy, quiero que me restablezca porque necesito sentir vergüenza hoy. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oigan lo que está diciendo Pablo. Dice Pablo: os ruego que presenten vuestros cuerpos, vuestros miembros, vivos y santos. No os conforméis a este siglo. Porque ¿sabe qué pasa?
Mucha gente dice, no, pues es que aquel anda caído, es que aquel mira no alaba, es que aquel mira ni viene, es que aquel mira, y estamos viendo para todos lados cuando la Biblia dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Tenemos que ver a Jesús, iglesia. No ve a los lados, porque si ve a los lados se va a distraer. ¿Me entienden? Aquí el compromiso que tengo que tener es un compromiso personal mío con Dios. Amén. Individualmente, el pueblo comenzó a venir a celebrar la Pascua. Individualmente, cada uno decidió venir. Amén. Así es que en este día, yo quiero decirte esto: hay requisitos para celebrar el culto al Señor. Dios ha pasado por alto nuestros pecados, trayendo a Cristo a morir en la cruz por nosotros, como lo hizo con los hijos de Israel en Egipto. Los hijos de Israel en Egipto no hicieron nada para que Dios no matara a los primogénitos. Pero ¿sabes qué? Igual nosotros no hemos hecho nada para merecer estar aquí, pero Cristo pagó un precio por nosotros. Amén. De tal manera que también de esa manera respondamos a Dios, digámosle: Señor, te entrego mi corazón. Amén. Puesto de pie y damos gracias al Señor. Hay una alabanza que dice: la sangre preciosa. Y todo aquel que necesita abrir sus puertas, que necesita santificarse, que necesita disponibilidad, que necesita sentir vergüenza, que necesita tener restauración. Tal vez se escucha fuerte, pero es lo mejor que podemos hacer: venir a Jesús. Este altar está abierto. Si alguien quiere venir corriendo rápido, yo quiero entregar este tiempo. En el Calvario, Cierre sus ojos. mostró su amor por mí. Y el que quiere fuerzas nuevas, yo le pido que venga a este lugar. Yo no puedo hacer nada para usted, pero el Señor sin duda sí lo puede hacer. Venga y dígale: Señor, necesito celebrar. Necesito celebrar la Pascua. Necesito celebrar la Pascua como debe ser. Necesito celebrar En un culto a mi Señor como debe ser. Si no va a pasar allí donde está, dele gracias a Dios. Y dígale: Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Tú sabes por qué me has hablado así. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.